Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Duarte. A continuación vamos a hablar de un organelo de la célula llamado la mitocondria. Se explicará qué es la mitocondria, su estructura y sus funciones. Las mitocondrias son orgánulos que se encuentran prácticamente dentro de las células eucariotas aeróbicas, en células quimiótrofas y autótrofas, tanto animal como vegetal. Dentro de las células, las mitocondrias se ubican en regiones donde hay mayor demanda energética, por lo cual se desplazan constantemente dentro del citoplasma por medio de microtúbulos y proteínas. El tamaño y la cantidad de mitocondrias depende del tipo de células. Se estima que en un hepatocito de mamífero hay alrededor de 500 a 1000 mitocondrias, lo que representa un número elevado respecto a la cantidad presente en otros tipos de células. Respecto al tamaño, las mitocondrias son los orgánulos más grandes después del núcleo en la mayoría de las células animales, mientras que en las células vegetales, los cloroplastos y algunas vacuolas son estructuras normalmente más grandes incluso que las mitocondrias. La vida promedio de una mitocondria es alrededor de 10 horas. La estructura de la mitocondria está formada de los siguientes organelos, como lo son los ribosomas, la matriz, el espacio intermembranal, el ADN, membrana externa, membrana interna, partículas de ATP, unión de crestas y como tal las crestas. Como explicamos la estructura de las mitocondrias, ahora miraremos la función que cumple cada una de estas dentro de las mitocondrias. Este es con el objetivo de que realicen todo su funcionamiento óptimo. La membrana externa funciona como un límite externo de la mitocondria. La membrana interna contiene las proteínas que se encargan de importar a las proteínas mitocondriales. La función que realizan los ribosomas es la de sintetizar proteínas. La matriz, su función es realizar una mezcla compleja de las proteínas y enzimas. Por otra parte, el espacio intermembranal es la que contiene proteínas que participan en el suicidio celular o apoptosis, que es una vía de destrucción o muerte celular. El ADN de las mitocondrias son las que contienen el material genético de la misma. Las partículas de ATP participan en el proceso de fosforilización oxidativa, regulando el transporte de iones y proteínas. La unión de crestas son el repliegue de la membrana interna, sirven como una conexión entre la membrana interna y la membrana externa. Las crestas son las que contienen la maquinaria necesaria para la respiración aerobia y la formación de ATP. Ya explicando la función que cumple cada organelo que contiene la mitocondria, ahora se explicará la función que como tal cumple la mitocondria dentro de la célula. La principal función de las mitocondrias es la oxidación de moléculas orgánicas o biomoléculas mediante el proceso que se conoce como respiración celular. La principal molécula a partir de la cual se obtiene energía es la glucosa. En organismos heterótrofos como lo son en animales, la primera etapa de degradación es extracelular y ocurre en el sistema digestivo, mientras que en las células vegetales, los cuales son organismos autótrofos, las biomoléculas son elaboradas por el propio organismo gracias al proceso de fotosíntesis.
Por otra parte, la respiración aerobia que producen las mitocondrias se establecen en 4 etapas. La primera, la glucosis, el ciclo de Krebs, transporte de electrones y la síntesis de ATP. Como se mencionó a continuación, las 4 etapas donde se produce la respiración aerobia en la mitocondria. La glucosis se lleva a cabo en el citoplasma y es un proceso de degradación de la glucosa. El ciclo de Krebs es una ruta cíclica de la matriz de la mitocondria. El transporte de electrones es la transferencia de electrones desde coenzimas reducidas hasta el oxígeno. Síntesis de ATP. Este modelo de síntesis de ATP dependiente del oxígeno y se denomina fosforilización oxidativa. Si bien el proceso se divide en etapas diferentes para su discusión y análisis, pero debemos tener en cuenta que ninguna de ellas funciona aisladamente, porque cada una de estas es una parte integral para su respiración general. A continuación se realizarán unas respuestas correspondientes a preguntas relacionadas con la mitocondria. Primera pregunta. ¿La estructura de la mitocondria permite el ingreso de moléculas al interior de este organelo? Si su respuesta es afirmativa, mencione qué moléculas pueden ingresar y cómo lo hacen. Las moléculas que pueden ingresar son las de ATP, ADN y coenzima A, por medio de porinas, que son las que permiten la entrada de iones y pequeñas moléculas. Siguiente pregunta formulada por la actividad. ¿Todas las células presentan el mismo número de mitocondrias? Justifique tu respuesta. No todas las células tienen el mismo número de mitocondrias. Este número depende de la necesidad energética de la célula. Última pregunta. ¿Qué molécula utiliza la mitocondria para obtener su energía? La molécula que utiliza la mitocondria para obtener su energía es llamada trifosfato de adenosina, más conocida como ATP. Bueno, este es el final de la actividad que corresponde a la mitocondria. Muchas gracias.